Mientras esperamos sentados en el auditorio, se percibe un movimiento y un intérprete sale al escenario. Adopta otra perspectiva. El instante en que un intérprete, esperando en la penumbra, ve abrirse las cortinas revelando las luces y el público. Sin importar el punto de vista que uno adopte, podemos entender que la conmovedora intensidad de ese instante proviene de que encarna una instancia de nacimiento, de paso por el umbral entre un refugio acotado y protegido y la posibilidad y riesgo de un mundo más allá y afuera. Salir del escenario también es una vigorosa metáfora de la conciencia, del brote de la mente que sabe, de la sencilla y significativa llegada de la sensación de self al mundo de lo mental. Cómo salimos a la luz de la conciencia es precisamente de lo que hablaremos. Hablaremos acerca de la sensación de self y respecto del paso desde la inocencia y la ignorancia a la sapiencia y la individualidad. Ningún aspecto de la mente humana es fácil de investigar y la conciencia suele ser problema mayor para quienes anhelan entender los soportes biológicos de la mente, aunque la definición del enigma pueda variar considerablemente entre un investigador y otro. Si elucidar la mente es la última frontera de las ciencias biológicas, a menudo la conciencia parece el postrer misterio en el esclarecimiento de la mente. Algunos lo consideran impenetrable. Es difícil imaginar un desafío más fascinante para reflexionar e investigar. El tema de la mente en general y de la conciencia en particular permite a los seres humanos profesar, hasta su punto más sublime, el deseo de entender y la capacidad de asombro respecto de su propia naturaleza, reconocida por Aristóteles como rasgos distintivos de lo humano. ¿Qué puede ser más arduo que saber cómo sabemos? ¿Qué podría ser más portentoso que el hecho de entender que tener conciencia vuelve posible y aún inevitable nuestra interrogante acerca de la conciencia? Aunque no estimamos que la conciencia sea el pináculo de la evolución biológica, creemos que es un gran hito en la vasta historia de la vida, incluso cuando apelamos a la descarnada definición del diccionario, conocimiento que el individuo tiene de sí mismo y sus cambios y del medio que lo rodea y sus transformaciones. Nos es fácil imaginar por qué la conciencia allanó el camino de la evolución humana hacia una nueva categoría de creaciones imposibles sin ella. Religión, organización política y social, artes, ciencias y tecnología. Quizás aún más trascendental sea el hecho de que la conciencia sea la función biológica crítica que nos permite conocer la pena o la alegría, el sufrimiento o el placer, vergüenza o orgullo, y también condolernos por amores o vidas perdidas, sufridos individualmente u observados en el prójimo. El patos y el deseo son subproductos de la conciencia. No podríamos conocer ninguno de estos estados personales si no tuviéramos conciencia. No culpes a Eva por saber, culpa a la conciencia y dale las gracias. ¿Mediante qué mecanismos adicionales cada uno de nosotros sabe que un sentimiento ocurre dentro de los límites de nuestro propio organismo? ¿Qué acontece en el organismo y más precisamente qué sucede en el cerebro cuando sabemos que sentimos emoción o dolor, o cuando sabemos cualquier cosa? Ahí topamos con el obstáculo de la conciencia, específicamente con el obstáculo del self, porque para concertar las señales que fabrican la percepción de un sentimiento por el organismo que lo experimenta, se precisa una sensación de self. La superación del obstáculo del self puede ayudarnos a entender los distintos impactos biológicos de tres fenómenos estrechamente vinculados, aunque diversos: la emoción, el sentimiento de la emoción y saber que sentimos la emoción.
No menos importante, superar el obstáculo del self también podría ayudar a elucidar los soportes neuronales de la conciencia en general. ¿Cuál es el problema de la conciencia desde una perspectiva neurobiológica? Por más que veamos el enigma del self como desafío crucial en el esclarecimiento de la conciencia, es importante aclarar que su misterio no se confina al self. Puesto de la manera más sencilla, vemos que la incógnita de la conciencia es la combinación de dos problemas íntimamente vinculados. El primero es entender cómo el cerebro, al interior del organismo humano, engendra los patrones mentales que denominamos imágenes de un objeto. Incluimos en objeto entidades tan diversas como personas, lugares, melodías, dolor de muelas, dicha. Con imágenes aludimos a un patrón mental. En cualquiera de los registros sensoriales, imagen sonora, táctil, imagen de bienestar transmitida por sentidos viscerales. Estas imágenes transmiten aspectos de las características físicas del objeto y pueden además traducir la reacción de simpatía o repulsa que uno puede sentir por un objeto, los planes que pueden formularse a su respecto, o la malla de relaciones de ese objeto con otros. El primer dilema de la conciencia es el problema de saber cómo recibimos una película en el cerebro. Siempre que entendamos que en esta cruda metáfora la película posee pistas sensoriales tan diversas como puertas sensoriales posee nuestro sistema nervioso: visión, sonido, sabor, olfato, tacto, sentidos internos y así. Desde la óptica de la neurobiología, solucionar este primer problema consiste en descubrir la forma en que el cerebro construye patrones neuronales en sus circuitos de células nerviosas y cómo se las ingenia para convertir esos patrones neuronales en aquellos patrones mentales explícitos que constituyen el rango más alto del fenómeno biológico que denominamos imágenes. La solución del problema abarca la interpelación filosófica de los qualia. Qualia son las cualidades sensoriales básicas que se hallan en el azul del cielo o en el timbre de sonido que produce una viola, los componentes fundamentales de las imágenes en la metáfora fílmica. Estas cualidades llegarán a ser definidas neurobiológicamente, aunque por ahora la explicación neurológica sea incompleta y presente un vacío. En lo tocante al segundo problema, este plantea cómo, junto con la génesis de patrones mentales para un objeto, el cerebro engendra además la sensación de self en el acto de conocer. Esclareceremos lo que se denomina self y saber para verificar su presencia en tu mente en este instante preciso. Mientras escuchas esto, y a medida que avanzas, construyes el significado de las palabras que escuchas. Pero tu preocupación por las palabras y el significado describe mal y poco lo que ocurre en tu mente. En paralelo con la representación de las palabras impresas, escuchadas en este caso, y con el ejercicio de conocimiento conceptual requerido para entender lo que estás escuchando, tu mente despliega también algo más, algo que basta para indicar momento a momento que tú, y no otra persona, estás involucrado en el acto de escuchar y entender lo que digo. Las imágenes sensoriales de lo que percibes externamente y las imágenes asociadas que evocas ocupan la mayor parte de tu mente, aunque no toda. Junto a esas imágenes se encuentra también esa otra presencia que te identifica como observador de las cosas imaginadas, dueño de las cosas imaginadas, actor potencial de las cosas imaginadas. En ti hay una presencia que guarda una relación singular con algún objeto. De no existir esa presencia, ¿cómo habrían de pertenecerte tus pensamientos? ¿Quién podría decir que así es? La presencia es silenciosa y sutil, a veces poco más que un indicio a medidas insinuado, ofrenda apenas entendida. Para emplear las palabras de T. S. Eliot,
Propondremos que la forma más simple de tal presencia también es una imagen, en realidad el tipo de imagen que constituye un sentimiento. En ese sentido, tu presencia es el sentir lo que sucede cuando el acto de aprehender algo modifica tu ser. La presencia jamás descansa, desde el despertar hasta el dormir. La presencia debe estar allí o no hay tú. La solución de este segundo problema precisa entender cómo, conforme escuchas, tengo una sensación de mí y cómo tú tienes una sensación de ti. De qué manera sentimos que el conocimiento propietario que tú y yo conservamos en nuestras mentes se perfila desde una perspectiva particular, es decir, la del individuo dentro del cual se forma, y no en alguna perspectiva canónica, como un molde que sirve para todas. Además, la conclusión requiere entender de qué manera las imágenes de un objeto y sus concomitantes matrices complejas de relaciones, reacciones y planes se experimentan en calidad de propiedad mental inequívoca de un dueño automático que, para todos los efectos, es el que percibe, observa, sabe, piensa y potencialmente actúa. Este segundo problema es más arduo en tanto sabemos que la solución tradicional, el homúnculo o criatura encargada de saber, es a todas luces errónea. No hay tal homúnculo, metafísico o en el cerebro, sentado en un teatro cartesiano cual un auditorio de uno solo, esperando que los objetos salgan al escenario. En otras palabras, solucionar el problema de la conciencia es descubrir los soportes biológicos de la curiosa habilidad humana de construir, no sólo los patrones mentales de un objeto, imágenes de personas, lugares, melodías y sus relaciones, es decir, las imágenes temporal y espacialmente unificadas de algo por conocer, sino también los patrones mentales que transmiten, automática y naturalmente, la sensación de self en el acto de conocer. La conciencia, tal como en general la pensamos, es desde sus niveles básicos a los más complejos el patrón mental unificado en el que se conjugan el objeto y el self. En último término, la neurobiología de la conciencia enfrenta por lo menos dos problemas: el problema de la generación de la película en el cerebro y el problema de cómo el cerebro engendra, además, la sensación de que hay un dueño y observador de la película. Ambos problemas están tan intrincadamente relacionados que el segundo se cobija en el primero. En efecto, el segundo problema es generar la apariencia de un dueño y el observador de la película dentro de la película. Y los mecanismos fisiológicos detrás del segundo problema tienen una influencia sobre los mecanismos que subyacen al primero. Ahora bien, pese a la intimidad de los problemas, separarlos es una manera de escindir el problema en partes y tornar más manejable la investigación completa de la conciencia. No privado, en primera persona, que ocurre como parte del proceso íntimo y propio que denominamos mente. Ahora bien, conciencia y mente están muy vinculadas con conductas externas observables por terceros. Compartimos estos fenómenos, mente, conciencia dentro de la mente y conductas, cuya mutua relación conocemos bastante bien por nuestro propio autoanálisis y nuestra natural propensión a analizar a terceros. Tanto la sabiduría como las ciencias de la mente y la conducta humana se basan en esta incontrovertible correlación entre lo privado y lo público, mente personal por una parte y conducta ajena por otra. Por suerte, para quienes también anhelan entender los mecanismos subyacentes en conducta y mente, ocurre que mente y conducta se vinculan de manera íntima con las funciones de los organismos vivos y específicamente con las funciones del cerebro al interior de aquellos organismos. El poder de esta triangulación de mente, conducta y cerebro se conoce hace más de siglo y medio, desde que los neurólogos Paul Broca y Carl Wernicke descubrieron una conexión entre el lenguaje y ciertas regiones del hemisferio cerebral izquierdo. La triangulación tuvo un muy fructífero desarrollo.
Los mundos tradicionales de la filosofía y la psicología sumaron paulatinamente sus fuerzas al ámbito biológico y crearon una alianza productiva aunque exótica. Por ejemplo, gracias a la distendida federación de enfoques científicos conocidos con el apelativo de neurociencia cognitiva, la alianza permitió nuevos avances en la comprensión de la memoria, la visión y el lenguaje. Hay sobradas razones para esperar que la alianza nos asista también en la comprensión de la conciencia. El desarrollo de nuevas técnicas de observación del cerebro en términos de su estructura y función permite vincular conductas observadas no solo con el complemento mental de tal conducta, sino con indicadores específicos de estructura o actividad cerebral. Veamos algunos ejemplos. Durante mucho tiempo, las piedras angulares en el estudio de la base neural de la mente fueron las áreas con daños cerebrales circunscritos, causados por desórdenes neurológicos y conocidos con el apelativo de lesiones. Estas lesiones solían revelarse solo en la autopsia, a veces años después de haber concluido el estudio del paciente. La separación temporal demoraba el proceso de análisis y engendraba cierta inseguridad en la correlación entre anatomía y conducta. Los desarrollos tecnológicos recientes nos permiten analizar las lesiones mediante reconstrucciones tridimensionales del cerebro de un paciente vivo, llevadas a cabo en paralelo con observaciones conductuales o cognitivas. La reconstrucción aparece en la pantalla de la computadora y se basa en sofisticadas manipulaciones de datos primarios obtenidos gracias a una resonancia magnética, capaz de exhibir con gran fidelidad las estructuras neuronales y permitir con minuciosa disección del cerebro en el espacio virtual, no en un banco de laboratorio. La importancia de este adelanto reside en que una lesión analizada en detalle y a tiempo sirve de sonda para verificar hipótesis acerca de la manera en que el cerebro ejerce determinada función o conducta mental. Por ejemplo, podemos postular que un sistema compuesto de 4 regiones cerebrales A, B, C y D, conectadas entre sí, operan de una manera específica. Luego predecimos la índole de cambios que deberían ocurrir cuando, digamos, se destruye la región C. Para probar la validez del vaticinio, estudiamos cómo se comportan los pacientes con una lesión en el área C, mientras desempeñan una tarea determinada. Similar orientación se aplica en otro ámbito de reciente evolución en neurociencia, que es la neurobiología molecular. Por ejemplo, se desactiva experimentalmente un gen en una rata, causando así una lesión. En jerga científica, este procedimiento se denomina knockout, noqueo. Los investigadores pueden entonces determinar si las consecuencias del noqueo corresponden a las secuelas vaticinadas. Otro ejemplo de una nueva pauta de indicador cerebral es la mayor o menor actividad en alguna zona, como la revela un PET, positrón emisión scan, escaneo por emisión de positrones, o una resonancia magnética funcional por imágenes, fMRI. Estos instrumentos pueden emplearse en personas sanas, no solo en pacientes con desórdenes cerebrales. Para verificar la validez de la hipótesis se usa una predicción específica respecto de la actividad de cierta región durante el desempeño de una tarea mental determinada. Otros indicadores son los cambios en la conductividad eléctrica de la piel o las alteraciones de los potenciales eléctricos y sus campos magnéticos afines, medidas en el cuero cabelludo o también variaciones en potenciales eléctricos registradas directamente en la superficie del cerebro durante cirugías destinadas a tratar la epilepsia. Es notable que la aplicación de estas nuevas técnicas no interrumpa la posibilidad de establecer complejos vínculos entre mente privada, conducta pública y funciones cerebrales. Las interconexiones pueden extenderse a nuevas esferas de saber que abarcan anatomía y función del sistema nervioso, captadas por neuroanatomistas experimentales, neurofisiólogos, neurofarmacólogos y neurobiólogos
que estudian eventos moleculares en células nerviosas individuales y pueden a su vez relacionar estos eventos con la composición y acción de genes específicos. Los hechos registrados recientemente sobre la base de estos desarrollos permiten postular teorías cada vez más prolijas acerca de la relación entre cerebro y ciertos aspectos de mente y conducta. La mente privada del organismo, la conducta pública del organismo y su cerebro oculto pueden unirse en la aventura de teorizar, y de la aventura surgen hipótesis que pueden ser comprobadas de manera experimental, juzgadas según sus méritos y por ende admitidas, refutadas o corregidas. Los resultados de observaciones neurológicas y de experimentos neuropsicológicos revelan numerosos hechos que fueron el punto de partida de las ideas que escucharemos. El primero es la posibilidad de vincular algunos aspectos de los procesos de conciencia con la operación de regiones y sistemas cerebrales específicos, lo que permite vislumbrar la arquitectura neuronal que fundamenta la conciencia. Las regiones y los sistemas en cuestión se agrupan en un conjunto limitado de territorios encefálicos, lo que autoriza a predecir que no sólo podremos vincularlos con funciones tales como la memoria o el idioma, sino que habrá una anatomía de la conciencia. Uno de los propósitos es presentar hipótesis anatómicas verificables acerca del proceso de conciencia. El segundo hecho es la posibilidad de separar conciencia y vigilia, así como conciencia y atención difusa. Este hecho se basó en la evidencia de que algunos pacientes pueden estar despiertos y atentos sin conciencia normal, como lo atestiguó el hombre del cuarto circular. El tercer hecho, y acaso el más representativo, es que no se puede separar conciencia y emoción. El cuarto hecho es que la conciencia no es un monolito, por lo menos en los humanos. Puede ser separada en modalidades sencillas o complejas, y la evidencia neurológica traduce esta decisión. La forma más sencilla, que denominamos conciencia nuclear, suministra al organismo una sensación de self acerca de un momento, ahora y respecto de un lugar, aquí. El ámbito de la conciencia nuclear es el aquí y ahora. No esclarece el futuro y el único pasado que nos permite atisbar es el que acaba de ocurrir. No hay un lugar distinto, no hay antes ni después. Por otra parte, la modalidad compleja de conciencia, que denominamos conciencia ampliada, cuyos grados y niveles son varios, otorga al organismo una elaborada sensación de self, una identidad y una persona, tú, yo, nada menos, e instala a la persona en un punto determinado de su historia individual, dotándola de abundante información acerca del pasado vivido y el futuro previsto y capacitándola para conocer el mundo circundante. En suma, la conciencia nuclear es un fenómeno biológico, sencillo. Posee un solo nivel de organización. Es estable a lo largo de la vida del organismo. No es privativa de los humanos ni depende de la memoria convencional, de la memoria operativa, de razonamiento ni del lenguaje. Por su parte, la conciencia ampliada es un fenómeno biológico complejo. Posee varios niveles de organización y evolución a lo largo de la vida del organismo. En grados más elementales, en organismos no humanos, esta modalidad ampliada también está presente, solo alcanza su más elevado desarrollo en los humanos. Depende de la memoria convencional y de la memoria operativa. El lenguaje de la que perfecciona a sí mismo cuando alcanza su cima humana. El supersentido de la conciencia nuclear es el primer paso en el sendero del saber y no esclarece la totalidad del ser. El supersentido de la conciencia empleada, en cambio, finalmente hace salir al escenario la construcción plena del ser. La conciencia empleada percibe tanto el pasado como el futuro posible, junto con el aquí y ahora, en una visión panorámica tan amplia como la de una novela épica.
Si es verdad que la conciencia nuclear es el rito de paso del saber, también es cierto que solo la conciencia empleada brinda los niveles de conocimiento que permiten la creatividad humana. Cuando pensamos en lo gloriosa que es la conciencia y cuando la consideramos rasgo específicamente humano, estamos pensando en la conciencia empleada en su expresión más enaltecida. Ahora bien, y como veremos, no es una variedad independiente de conciencia, por el contrario, se construye sobre la base de la conciencia nuclear. El abusado escalpelo de trastorno neurológico revela que los deterioros de la conciencia empleada dejan incólume la conciencia nuclear. A la inversa, los menoscabos que empiezan en la conciencia nuclear demuelen la fábrica completa, también se derrumba la conciencia empleada. La gloria de la conciencia requiere el realce de ambos tipos de conciencia. Pero si debemos elucidar esta gloriosa combinación, será adecuado empezar por entender la modalidad más sencilla y fundadora, la conciencia nuclear. Casualmente, ambos tipos de conciencia corresponden a dos modalidades de self. La sensación de self que emerge en la conciencia nuclear es el self nuclear, entidad efímera recreada sin pausa para cada objeto que interactúa con el cerebro. Nuestra noción tradicional de self, empero, se vincula con la idea de identidad y corresponde a la colección no perecedera de hechos únicos y maneras de ser que caracterizan a una persona. Para esta entidad llamaremos self autobiográfico, el cual depende de recuerdos sistematizados de situaciones donde la conciencia nuclear percibió las características más invariables de la vida del organismo: cuándo, dónde y de quién naciste, tus gustos y repugnancias, la forma en que sueles reaccionar ante un problema o conflicto, tu nombre, etc. Emplearemos la expresión memoria autobiográfica para describir el registro ordenado de los sucesos cruciales en la biografía de un organismo. Un quinto hecho suele suceder que la conciencia se explique desde el punto de vista de otras funciones cognitivas como lenguaje, memoria, razón, atención y memoria de trabajo u operativa. Aunque estas funciones son sin duda necesarias para que los rangos más altos de la conciencia empleada operen normalmente, el estudio de pacientes neurológicos sugiere necesarias en la conciencia nuclear. Por consiguiente, una teoría de la conciencia no solo debe especular como memoria, razón y lenguaje que ayudan a construir desde la cúspide hacia la base una interpretación de lo que acontece en mente y cerebro. Memoria, inferencias inteligentes y lenguaje son por supuesto cruciales en la generación de lo que se denomina self autobiográfico y proceso de la conciencia empleada. Ciertamente alguna interpretación de los eventos que acontecen en un organismo puede surgir después de la implantación del self autobiográfico y de la conciencia empleada, pero no creemos que la conciencia empezará así, en tan alto nivel de jerarquía cognitiva y tan tarde en la historia de la vida y de cada uno de nosotros. Las formas más primitivas de conciencia anteceden a inferencias e interpretaciones. Son parte de la transición biológica que finalmente habilita las interferencias e interpretaciones. Así, una teoría de la conciencia debería incluir la índole de fenómenos más sencillos y fundadores que ocurren en la vecindad de la representación inconsciente del organismo, para cuyo beneficio se monta todo el espectáculo y que puede cimentar los ulteriores desarrollos de identidad y persona. Además, una teoría de la conciencia no debe ser solo una teoría acerca de la manera en que el cerebro percibe la imagen de un objeto. La atención difusa natural precede a la conciencia, en tanto que la atención enfocada o concentrada es posterior al despliegue de la conciencia. La atención es tan necesaria a la conciencia como la posesión de imágenes, pero no basta para la conciencia y no es igual a ella. Una teoría de la conciencia no solo debe evaluar cómo el cerebro crea escenas mentales integradas y unificadas, aunque la producción de estas escenas sea un aspecto importante de la conciencia, especialmente en sus grados más refinados. Esas escenas no existen en un vacío.
están integradas y unificadas a causa de la singularidad del organismo y para beneficio de ese organismo en particular. Los mecanismos que estimulan la integración y unificación de la escena deben ser aclarados. La sensación de self aparece en la mente en el acto de conocer un objeto. Si conciencia de sí mismo equivale a conciencia con sensación de self, la expresión abarca toda la conciencia humana y no existe otro prototipo de conciencia que sepamos. El estado biológico, que se describe como sensación de self, y la maquinaria biológica responsable de su génesis pueden desempeñar un papel en la optimización del procesamiento de los objetos por conocer. Quizá la sensación de self no solo sea necesaria para conocer en sentido propio, tal vez pueda influir en el procesamiento de cualquier cosa por conocer. En otras palabras, los procesos biológicos planteados en el segundo problema pueden desempeñar un papel en los procesos biológicos planteados en el primero. El problema del self lleva a interrogar el tema de los qualia con relación a la representación del organismo que posee conciencia.